buenas tardes primero a todos. Gracias por salir de casa a esta hora un poquito temprana de la tarde, pero es buena hora para el día que hace. Además, está saliendo el sol un poquito. Vamos a hacer una incursión, aprovechando las jornadas del vino, pues en un territorio de nuestra tradición, y de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Yo creo que las bodegas son parte de nuestra esencia manzanareña, son parte de nuestra niñez, de nuestra infancia, y quiero contarlos un poquito, pues, ya no mis experiencias. Yo no he trabajado en bodegas, las he visto de niño, pero he investigado un poquito sobre ellas y voy a traer una colección de cromos para que veáis un poco, pues, fotos de bodegas antiguas, ya que no tenemos la oportunidad de ver una en condiciones de visita guiada y poder aprovechar y disfrutar de ello. No quiero olvidar dar las gracias al Ayuntamiento y a la Biblioteca por invitarme en estas jornadas y poder explicaros un poquito, pues una de las cualidades que tiene lo de ser manzanareño, ¿no? Dice la canción bautizado con vino blanco, ¿no? Y prácticamente estamos criados entre tinajas, cada casa una bodega, cada manzanareño una tinaja. Prácticamente con ese número pues salen las cuentas de los envases que había en Manzanares en 1928, con cerca de 400 bodegas pues declaradas familiares e industriales, ¿no? Pues vamos a empezar un poquito. Lo quiero desarrollar un poco para examinar el interior de la bodega. El año pasado ya hablé de la estructura de la bodega, de un poco en general, de la construcción, de cómo son estos edificios en general y las partes que tienen, y este año pues un poquito vamos a entrar dentro de la bodega, dentro del jaraíz, dentro del descargadero, dentro de la nave de tinajas, de lo que es la bodega enterrada, y veremos un poco las maquinarias, ¿no?, que tiene. No soy un ingeniero industrial para contaros exactamente cómo funcionan las prensas de husillo o cómo funciona una bomba con su pistón de aire, cómo se manipulaba, pero bueno, vamos a hacer un recorrido general que creo que os va a recordar a algunos vuestra niñez, que seguro que sabéis más que yo, y a otros que no habéis vivido pues la vida en una bodega, la vendimia y todo eso, no vamos a intentar verlo. Las tinajas también, quiero hablaros un poquito de un tema del cemento y pues eso sería el panorama que vamos a desarrollar hoy. Empezamos con lo que son los carros, la vendimia, las cuadrillas, los capachos que eran de esparto, unas capachas grandes que se cargaban en carros de varas, en este caso tirados por varias mulas para soportar pesos de más de 1000 kilos de carga que llevaban los carros, ¿no? El atuendo de los vendimiadores y cómo llegaban al pueblo, cómo se acercaban a la calle bodeguera, que aquí en Manzanares eran los enchanches bodegueros, la calle de la Pólvora, la calle Jacinto Benavente, la calle Matadero, la calle General Aguilera, la calle Pérez Galdós, el Paseo de la Estación, la Vereda, o calle Toledo, es donde estaban todas estas bodegas. La imagen no sé si sea exactamente de Manzanares, pero haciendo cola, igual que hacen ahora los tractores en la cooperativa, ¿no? Pues también se hacía cola porque había que descargar y se pasaba la tarde, la mañana, pues era la tarde o la noche incluso. Voy a aprovechar para hacer una incursión en estos primeros preámbulos de la conferencia y hablar de un escritor que a mí me ha abierto mucho los ojos de la esencia manchega, que es Francisco García Pavón, con sus historias de Plinio, que os lo aconsejo para el que quiera descubrir un poquito lo que verdaderamente es la Mancha de los años 40, 50, 60, que es la última Mancha rural, diría yo, porque ya luego empieza una Mancha más urbana, más urbanizada, o un poquito más industrializada, con otras industrias diferentes a la industria base, que era la agropecuaria, ¿no?, que era la que desarrolla. García Pavón nos cuenta pues historias muy curiosas y nos dice, con su literatura bastante interesante: por los viñedos próximos se veían hombres que andaban entre cepas, palpando racimos y haciendo cábalas
para la inmediata vendimia, gentes que calculan el peso de las uvas a ojo y les clavan el diente para medir la maduración definitiva. Las uvas son los últimos frutos de la lozanía del año, las que traen los más escondidos zumos de la tierra, las últimas mieles que engendró primavera allá sus lejanos abriles. El mosto es caldo de tierra ya moza vieja, espasmo dulzón de la cuarentona que echa sus últimos alegrones bajo oros viejos y pájaros fugitivos. El mosto cálido y pegajoso es sangre tardía, llanto de premio Nobel, poema escrito con canas y olor a tabaco. Es sangre de abuela joven o madre vieja, sangre con muchas noches de lágrimas y raíces. El mosto viene del más soterrado ovarial de la tierra. Esto es un párrafo del Rapto de las Sabinas, escrito en el 69, que yo creo que es interesante indagar en esas palabras. Empezamos un poco entrando ya en las bodegas, ¿no? Tenemos aquí pues imágenes que ya habréis visto en postales muy publicadas y sobre todo en internet sobre Hijos de Juan y Ayala, que es la bodega que estaba al final del paseo de la estación, ¿no? Con los patios de embarques y al fondo el Jaraíz. Y siempre los toneles y las barricas por aquí, quizá las pondrían un poco adornando para la fotografía, ¿no? Es un poco una pose, porque están ahí los toneleros, los que estaban preparando, limpiándolas y preparándolas para la acción. Aquí es donde el descargadero, donde luego veremos cómo los carros se acercan, ¿no? Y aquí se ve la torre de la chimenea que está actualmente de pie. Esperemos que aguante, ahí de ladrillo, con su... Este sería la torre alcoholera de esta bodega, de los Isla, que se llamaba al final de su etapa, el Palacio de la Estación al final. Otro patio de José Díaz Casero, son los patios de maniobras, solían tener hasta 2 portadas, una de entrada y otra de salida para hacer las maniobras de los carros llenos de uva que se acercaban al descargadero, ¿no? Otra bodega, Antonio Fernández Pacheco González Manzanares, con sus barricas, que parece que la barrica le daba caché a la bodega. Los porches, muy típicos, con sus arcos, la teja plana, y luego los grandes camarones o pajares al fondo, pero lo que es la bodega es en superficie o también subterránea, o doble. Podríamos encontrarnos subterráneas y en superficie y semienterradas, un poco elevadas, porque el Jaraíz debía estar un poquito elevado para poder descargar la uva con más facilidad, desde los capachos que venían en los carros. Otro patio de embarque, unas naves tremendas, arquitectura industrial, unas cerchas impresionantes y unas construcciones muy, muy sólidas que pues hemos ido poco a poco pues ocupándolas con viviendas y con bloques de viviendas. Es que no queda otra, porque este negocio se ha ido a los polígonos y se ha unificado. De 400 pues quedan 3 o 4 bodegas. Es que no se concentra el negocio bodeguero. La construcción, también la casa del bodeguero podía estar junto con la bodega. Otro patio con sus porches, se ve una cubierta un poco de chapa, de uralita, un poco más moderna, pero los carcos carpaneles y toda esta construcción de arquerías, un poco curiosa en estas arquitecturas industriales de tapial, con las lumbreras arriba para ventilar toda la nave bodeguera. Otro patio, veis las 2 puertas. Yo creo que esta es la misma de Juan y Ayala, creo que es. Porque la casa que se ve enfrente es la actual casa del conde, bueno, de Antonio de Lucasa, que se llama. Mira los tejaroces cubriendo el porche. Aquí serían las oficinas, básculas y demás utensilios. El pozo, importante, un pozo en los patios bodegueros para limpieza. Necesitaban mucha agua para limpiar todos los elementos. Y este sería otro patio. Esto creo que son la bodega de Conca. Es una bodega más moderna hecha después de la guerra.
que tenía también su torre alcoholera y su chimenea. Ahora mismo hay una urbanización de vivienda residencial allí, ¿no? Ya más moderna se ve por los vehículos, ya de camiones y con depósitos. Esta no sé de dónde procede, pero yo creo que es del pueblo. Esta chimenea que queda aquí suelta, no sé, proveniente, parece que es la torre alcoholera, ¿sí? ¿Veis cómo se desarrollan los porches? Unas ventanitas ya más modernas, modernistas. Algún huequecito así ovalado hay en la bodega de Mascaraque, del ayuntamiento, la bodega principal, que se llama. Porches de madera. Yo no sé si esta es la de Taravilla, que estaba en la plaza del Gran Teatro, al lado de la Casa del Pueblo. O la Juan Lovera, taller de tonelería, los talleres que había alrededor de la bodega, los toneleros, con sus urduelas, sus tablas. Fue el negocio de los carreteros, se reconvirtió y se utilizó para la tonelería. Era una industria paralela a la bodega muy importante, igual que los carreteros, que tenían que arreglar carros, pues que era el vehículo que se utilizaba para la vendimia, el carro de varas, pues los toneles de las barricas para conservar sobre todo el tinto, el vino tinto. Más patios llenos de toneles y aquí la tonelería. Ha sido un recorrido por patios y toneles. Los toneleros. Aquí ya pasamos a los descargaderos, ¿no? El siguiente paso de la uva es llegar al descargadero, llegan los carros y en el muelle de carga descargan los capachos. No basculaban como hoy día. Había que hacerlo a mano y había personal abundante, mano de obra en las bodegas para hacer este servicio, que había que hacerlo rápido y vaciar rápidamente para que descargara otro carro y liberar el espacio, porque no había tampoco grandes espacios de descarga como ahora hay, pues 8 grandes tolvas gigantescas industriales en la bodega de Yuntero. El descargadero. Y ya entramos en el Jaraíz. El Jaraíz está inmediatamente al lado del descargadero. El descargadero eran unos huecos o piqueras, en casas familiares, en las calles las podemos ver también, son unas ventanas a media altura donde abrían y ahí pues vaciaban los capachos de uva. Por ejemplo, la habitación que hay en el Museo del Queso, la primera habitación, era el descargadero de uva. Había una ventana que se cerró, donde está ahora mismo la recepción, por ahí había un hueco donde se descargaban los capachos de uva en la bodega. Entonces en este espacio es donde se desarrollaban, donde se utilizaba la maquinaria. Aquí tenemos las estrujadoras. Son unas cajas como unas tolvas manuales, se pueden transportar con ruedas y llevan 2 rodillos. Al principio eran manuales y después fueron eléctricas. Con motor, allí se echaba y entonces se empezaba a moldurar la uva junto con la cascaja y con el ollejo, y caía una masa, que era lo que el personal del Jaraíz tenía que coger con horcas. Al principio eran de madera, luego fueron metálicas, y esa masa la transportaban y la metían en las prensas de husillo vertical, donde se prensaba. El resto ya se había prensado un poquito y salía el caldo que bajaba a toda una especie de suelo encementado, liso, con una canaleta y un pocillo, o un pozo o un depósito ya más grande, donde iba cayendo todo el mosto. Ese mosto luego hay que trasegarlo con una bomba de mano o bomba de trasiego, bomba manual, con un pistón, de 2 volantes, ahora hablaré de ellas, y se pasaba a las tinajas, a otra sala de crianza. Se trasegaba de ese depósito primero a las tinajas. Aquí vemos cómo están separando el orujo, ese orujo luego lo echaban a los pozos de orujo. Es el cascajo y lo que sobraba. Estas son maquinarias que tengo fotografías de la bodega del Progreso,
en la cima del Polaco, la calle Blastello, que se llama, pues allí había una bodega donde tenían maquinarias un poquito más modernas, maquinaria de los años 70, donde vemos donde se recibía la uva, que es una tolva hecha de obra de fábrica con unos tornillos sin fin abajo, que eran los que transportaban y subían toda la uva que caía. Aparte se metía también por un canal el mosto y subía a una máquina donde la transportaban a unas prensas horizontales donde se estrujaba y se prensaba, más modernas. Lo he traído como curiosidad, cómo evolucionan las bodegas tradicionales a otros mecanismos que ahora ya se han superado. Aquí tenemos una prensa más moderna que existía en estas. Había despalilladoras, estrujadoras y prensas de varios tipos. Unas daban más presión, otras menos. Se trata de exprimir al máximo y sacar al máximo producto de la uva. Las básculas, muy importantes, que tiene que haber en todas las industrias para ir pesando. Había básculas grandes para los remolques, pero también había básculas pequeñas para otros objetos. Estos son los mecanismos artilugios que tenemos en las bodegas, dentro de los jaraíces. Las prensas que ya he dicho, de husillo, y esta sería manual, se le pone aquí un brazo de hierro, que es un mástil, y con ese se gira. Aquí tendría una plataforma que aprieta todo el montón de prensado ya, el amasijo de cascajo, piel, todavía uva, que queda. Y aquí hay un cazo que la recoge y la recoge y sale por un chorrito. Esto al principio era manual, se tenía que manejar con 2 personas, incluso con 3 personas se le empujaba. Luego esto se transformó, ahora vais a ver, con motores mecánicos. Esto sería pues una de 2 volantes, manual, una estrujadora. Otros tipos de estrujadoras, he estado viendo, he sacado fotos. Esta es una estrujadora muy manual, que se ponía encima para estrujar, aquí se le echaba la uva y era muy, muy sencilla. Estos son vendimias de madera y son vendimias del norte de España, no son de aquí, este tipo de objetos. Aquí tenemos esta sí es de aquí, una estrujadora instalada, ya incluso pues estaba vallada, aquí se caía todo el cascajo y luego se utilizaba, se pasaba a la prensa. Estas están en la casa de Remolinos, la casa de la calle Virgen de Gracia, tiene una bodega espectacular y tenía estas máquinas estrujadoras instaladas en el patio, justo aquí donde se echaban. Y aquí en el suelo veis una rejilla, por aquí ya empezaba a caer el mosto, iba a su pozo o a su depósito. El primer mosto yema, el que sale de esta primera prensada, ¿no? Mira las palas que he dicho de manuales, las prensas manuales. Esto se llama que se había que abrirlo y cerrarlo para sacar ya el ollejo exprimido que iba al orujo, al pozo de orujo. Se echaba se abría y se echaba, se metía dentro y se cerraba. Se llama tenedor. Y esto es el husillo, es un tornillo, y esto es la pieza metálica que aprieta. Luego esto se cambió. Esto es lo que hay en todas las bodegas. Estoy hablando de bodegas tradicionales desde 1880 a 1960, 70, que ya esa prensa se cambia por maquinarias ya mecánicas y eléctricas más modernas. Operando los operarios, en una bodega del norte también utilizaban este tipo de prensas más pequeñas. Este tipo de prensa, por ejemplo, ya está motorizada y tiene varias prensas de gran tamaño y se da de las últimas ya que es de este tipo de husillo vertical, prensa verticales, pero con una motorización tremenda, ¿no? Motores eléctricos ya, y aquí vemos las tinajas de cemento y las vigas de la cubierta también de cemento. Ya la madera ya ha pasado son ya una segunda fase de industrialización y mejora de las industrias bodegueras. Otro patio tremendo, jaraíz con la maquinaria, ya con las palas, todos los aparatos, con 3 prensas. Estas serían las prensas de husillo muy antiguas, con un brazo. Aquí tendrían el tenedor y aquí donde se recoge. Y esto sería un primer jaraíz muy, muy antiguo, labrado en piedra para hacerlo en el exterior. Aquí en estos metían los
brazos para poner la prensa, metían unos pies de madera, esto que veis aquí, se ponía aquí y aquí se recogía el mosto que se pisaba. Es un ejemplo curioso. En otros sitios donde hay mucha piedra y hay zonas que no tenían, estoy hablando seguramente de actividades bodegueras del siglo XVIII y XIX, principios, y XVII, muy antiguas, casi medievales. Mira cómo es el husillo. Este sería el otro tipo de vigas, de prensas, prensa de viga horizontal. Muy curioso, he traído este gráfico. Esto no se usa por aquí en La Mancha, por lo menos no tenemos grandes maderos, como tienen castaños y robles en el norte, que es más habitual ver este tipo de vigas. Este tipo de vigas se ha usado, yo he estado en Úbeda, por ejemplo, hay un museo del aceite, donde tienen este tipo de vigas. Eso sí, para almazaras de aceite se ha usado este tipo de prensa. Este tipo de prensado, donde aquí se metería la uva o el aceite en sus capachas, en varias, y se apretaba. Esto tenía aquí un contrafuerte muy grande, una pared, un muro, que le metían también unas piezas para equilibrar el sistema. Esto era un eje para que no se moviera. Aquí caía la prensada y con este tornillo, manualmente, con un contrapeso o pilón, se giraba y esta pieza apretaba aquí con una fuerza proporcional, pues un estudio de fuerzas con una... De aquí tiene todo el estudio del husillo, como por la estática, bueno, la física y las estructuras se podía calcular que el esfuerzo era menor para una gran presión. Por eso se utilizaron este tipo. Pero viene ya de los romanos, ¿eh? Utensilios. En una bodega, aquí tenemos un mástil muy curioso con una pieza de madera, es para hacer el bazuqueo o remontar la fermentación del mosto en las tinajas. El proceso de fermentación en una tinaja, donde se vierte el mosto, sin ayuda de levaduras, el proceso natural es que los coja temperatura y con la energía que se produce en un proceso químico, se produce los azúcares, la glucosa de todo el mosto, se convierte en alcohol. Y ese, pues, se lo aceleran las levaduras o bacterias que tiene el propio mosto, con los ollejos y tal. Eso produce un calor grande, que de hecho se revientan tinajas de barro, se reventaban por el gran calor que ejercía la fermentación y se producía una nata arriba de la tinaja. Y los ollejos y todos los mostos que se quedaban abajo, para que se hiciera bien la fermentación, ayudarla, pues había que remontarla con este... Sí, se metía el palo y se daba así un poco en la tinaja y se movía, ¿no? Ahora se mueven de formas mecánicas con espirales y con diferentes... Aquí se ve también una horca antigua, bueno, barrilillos y algún instrumento. Esto sería la bomba que he hablado con el pistón en manual, a vueltas. Este pistón con el émbolo se movía y hacía que trasegase con un tubo de entrada y otro de salida, movía el mosto de un envase a otro. Esto en todas las bodegas había uno o varios. Luego esto se mecanizó, se electrificó, como aquí podéis ver, con un motorcito, tiene aquí, y con unas poleas. Esos mismos brazos manuales se ayudaban con un motor y encima eran móviles, se podían trasladar de una tinaja a otra, al jaraíz. Aquí podéis ver también esta imagen, otro tipo de bodega, que es la bodega de vinagre. La bodega de vinagre tenían cubas de madera. Aquí tenemos algunas, hemos tenido alguna bodega con cubas, se mezclaban con vino y vinagre. Tenían siempre alguna cuba de vinagre. Aquí se ven todas las bombas que había para trasegar vino blanco en vinagre. En el norte también se criaba el vino en barricas de madera y en grandes toneles, no solo era vinagre. Pero aquí no es costumbre criar el vino tinto porque no teníamos tanta madera, ¿no? Son imágenes que traigo para que comparéis la bodega manchega con sus tinajas normales, con sus pequeños empotros. En principio eran empotros muy sencillos para que la tinaja no se volcase,
y simplemente las protegían. Y con una escalera te subías a manipular en la boca de la tinaja. Aquí veis la bomba, esta sería eléctrica también, como trasiegan de un lado a otro. Los suelos, la suciedad, la higiene que ahora se quiere, pues no era la misma. Decían que la fermentación todo lo quemaba, todo lo purificaba, ¿no? Pero quiero traer un detalle también de lo que son la fabricación de la tinajería de barro, ¿no? Que hay un bulo que las tinajas se hacían en las cuevas, porque por dónde entraban. Claro, cuando entras en una bodega subterránea, dices, aquí hay unas tinajas muy grandes, ¿por dónde entraban? Las escaleras son muy chiquitinas y dices, pues de cajón las tenían que hacer aquí dentro. Pues no, las tinajas no se pueden hacer en una cueva porque hay que cocerlas en un horno tremendo. Aquí las preparaban, y ahora vais a ver otra imagen, que es un horno de tinajería en Villarrobledo, son tremendos, y ahí las tenían que traer. Las transportaban unos especialistas, porque había que transportarlas en carros bien preparadas, que no se rompiesen, y por las escaleras suficientemente anchas y medidas, de metro 80 aproximadamente, las introducían con unas cuerdas muy cariñosamente para que no se rompieran y las colocaban en las cuevas. No había otra forma. Para que luego las escaleras, después de llenar la cueva de tinajas, las cerraban, y las reformas que se han producido en las cuevas y en las bodegas porque hay viviendas encima, pues ya que no se usa la bodega porque desde los años 30 ya no se ha usado, de los años 40, pues la cerraban y ahí se queda. Pero que sepáis que sí que se hacen dentro de la cueva las tinajas o depósitos de cemento, con armaduras, y se encofran y se hacen dentro. Vienen especialistas, hacen el hormigón, meten las mallas metálicas, hacen los encofrados de madera y allí preparan y encofran y hacen las tinajas de cemento, que hay muchas hechas en los años 50, 60, 70, porque se rompían las de barro y las sustituían por cemento. Aquí veis un horno donde estaban recolocando, sacando ya una tinaja cocida. Posiblemente ya está cocida y está ya dura. Normalmente las meten más tiernecitas, con cuidado, le meten fuego debajo y se cuecen con una chimenea arriba, y esos son los hornos de cocción que hay en Villarrobledo, donde se hacían. Y aquí veis una escalera suficientemente ancha para meter unas tinajas que son de 1,80 aproximadamente, 1,50. No sé si me oís bien. Esta es una cueva que se ha mantenido la escalera. Normalmente tenían unas sogas que parece que son, la barandilla para sujetarse. Pues no, esas sogas eran para sujetar y tirar cuando se bajaba la tinaja. Yo he bajado en algunas y es muy curioso. Tenéis unas tremendas en Tomelloso, espectaculares. Aquí he traído, bueno, aquí luego se puede leer, es cómo se fabricaba el recubrimiento de tinajas de cemento. Que está buscando, que me acuerdo de haber visto una foto de pues, un obrero fabricando un depósito de cemento, pero no la he encontrado. Tengo tantas ya que no me pierdo. Aquí tenemos una tinaja de cemento, como las cogían. Bueno, no, esta es de cerámica, perdón. Yo creo que esta la han sacado, la han manipulado. Y aquí vemos cómo está probando ya el caldo, bien cómo fermenta, con los baleos, que eran de Enea, no eran de esparto, eran de una fibra las tapas, una fibra más ligera, atocha, Enea, le llaman. Aquí como trasiegan, con tinajas ya, estas son de cemento, de boca más pequeña. Se ven envases que son diferentes. Pues estos son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, todos los que vivían en La Mancha, pues han trabajado en esto. Gente joven, pues sí, han limpiado tinajas, le han sacado el tártaro, porque hay que limpiar la tinaja antes de la cosecha, hay que trabajar en verano, preparar todos los envases. El tártaro es un producto que se pega en la pared de la tinaja de barro, que luego venían a comprarlo, porque era interesante para la industria farmacéutica y para diversas industrias químicas se utilizaba. Es un producto del vino del mosto que se va quedando en la pared de cemento. Y abajo se quedan las lías o holandas, que también los de Jerez las querían. Que del vino es como del cochino, que se aprovecha todo. Pues salen muchísimos productos, el mostillo, el mosto, el alcohol, porque el vino ya último de orujo, el que se extrae ya de la prensada, que ya no vale para beber, de tercera calidad, pues ese sí vale para quemar, que se llama. Que no es que se queme, es que se cuece
en sus alambiques y se obtiene del vapor el alcohol etílico o el orujo, que le llaman también para unos alcoholes. Aquí tenemos otro patio de tinajas con sus empotros, ya empotros con pasillo para acceder a las bocas, las ventanas o lumbreras, que era muy importante, la ventilación en una nave de este tipo era fundamental. Hasta que se inventaron o se trajeron los ventiladores, era un problema cómo eliminar el anhídrido carbónico, el CO2, que se produce en la fermentación, que ha matado gente, familias enteras en Manzanares, porque es una muerte que no te enteras. Asfixias, pierdes el sentido, te mareas y te mueres, porque el tufo el anhídrido carbónico pesa más que el aire y se queda en la cueva, no sale, hay que sacarlo. Por eso te dan las lumbreras. Dicen, he oído que metían gavillas ardiendo dentro de las propias bodegas, porque había que bajar con un candil para cuando se apagaba el candil es que ya no podía seguir bajando, porque ya estaba el tufo. Entonces era un problema. Y parece que las gavillas provocaban que se moviera el oxígeno, se removiese y saliese, pero la ventilación era fundamental y en las subterráneas había problemas de ventilación. Aquí no, aquí tenemos muchas lumbreras y muchas ventanales y se podía ventilar. Es en unos momentos de la fermentación muy importantes, pero que había que bajar con mucho cuidado en esas fases, porque había que poner candiles o una jaula con un pajarillo, el pobrecillo lo tenían de muestra, porque tenían que reponer pajarillos continuamente, pero una de las naves de bodegas. Son empotros más decorados, con las tinajas muy alineadas. Voy a leer aquí otro trocito de otra novela que dice: y fue pocos días después del remate de vendimia, cuando el pueblo tiene color breva y aire calmoso. Las bodegas están llenas, los bolsillos fuellean de esperanza o están hinchados de billetes nuevos, esos billetes recién esmaltados de verde que dan los bancos en octubre. Las conversaciones apaciguadas, los cuerpos relajados, los jaraíces recién limpios y las viñas coronadas de sienas y pajizos de pámpanos declinativos, lloran menopáusicas y añorantes del fruto perdido. Todo el pueblo olía a vinazas, a caldos que fermentaban, a orujos rezumantes. Hasta las lumbreras llegaba el zurrir de tripas de las tinajas coliqueras. El sol del membrillo calentaba sin pasión, pero calentaba. Las moscas últimas hacían círculos incompletos buscando la vereda de la muerte. Y la sequía de muchos meses mantenía los surcos abiertos, custríos, sin sembradura. Desde la misma orilla del pueblo se veían las viñas derrotadas, las pámpanas caídas como calzones viejos, sin el orgullo ya de aquellas ubres de oro y polvo que se llevó la lona. De cuando en cuando, bandadas de rebuscadores pasaban minuciosos entre los hilos, husmeando la gancha que se dejó la vendimiadora manisa o de prisera, el rincón de fruto que perdonó la navaja, el racimo fantasma y camuflado bajo el sobaco de la cepa. La cosecha fue más corta de la del año anterior, pero las 4 pesetas que valió el kilo de uva contentó en buena parte a los quejicas y dio consuelo a los invariables hijos del pedrisco. Esto es de Historias de Plinio, también de García Pavón, que describe los tiempos de la vendimia. Más imágenes del trasiego de las bombas en las bodegas. Ya tinajas de fibrocemento. Una foto muy vieja, sale un artículo del ferrocarril en Valdepeñas, la vendimia, los capachos y las tinajas, con esa forma de pipa, unas formas más o menos panzudas, depende del momento. Estamos hablando, casi todas estas son en superficie. Veis las ventanales, veis los empotros, 4 filas, aquí hay una nave espectacular, ¿no?
dice otro capítulo, dice: una manguera de goma con la que estaban sacando vino por una de las lumbreras se estremecía como un reptil. A través de las rejas de las altas lumbreras se veía la mañana límpida del otoño. Las tinajas, solemnes y panzudas, se alineaban perfectamente como un ejército de gigantes gordos. Cada tinaja tenía marcada con tiza la clase de vino que la ocupaba. Encontró a Gregorio frente a una bomba manejada a mano que movían esforzadamente dos hombres, dándole a los volantes. Los pistones engrasadísimos y dorados ascendían y bajaban al ritmo de los volantes. Otro capítulo de Historias de Plinio. Ya pasamos a las bodegas subterráneas, también con un piso de madera. Ya no tienen potro, tiene un piso completo. Veis las tinajas de barro y las de cemento. Aquí las bóvedas que se ven, bóvedas de cañón, con los lunetos o bóvedas vaídas que abren ese cañón a las lumbreras que están arriba en la calle, los empotros ya más o menos modernos y los dibujos que le hacían al barro en las tinajas y las pequeñas ya entretinajas que son trozos de tierra que está arreglada, ¿no? Imágenes antiguas de bodegas ya más antiguas, más pequeñitas, bodegas familiares, con el famoso pozo que siempre tenían los suelos de las bodegas, por si alguna tinaja se rompía, el vino se pudiera medio sacar con una bomba de trasiego, trasegar desde ahí arriba, a otra tinaja, y no desaprovechar. Excavadas, las mangas excavadas en la piedra, con pasillos de 2 metros de ancho aproximadamente, y 1,80 m, te dan unas luces entre costillas, la luz es de 2,5 metros, 3 metros como máximo. Nuestras bóvedas y coberteras de tierra de caliza nos permiten perfectamente abrir bodegas sin problema en estos terrenos. Aquí veis otras mangas más altas, 3 metros, 4 metros tienen las tinajas, luego para andar por ellas. Los pasadizos, con los suelos a veces enladrillados, otras veces no, bóvedas más o menos enlucidas, encaladas, para proteger que no se caiga mucha tierra. Fíjate que hay bóvedas de arista para abrir los huecos, que bien está hecha la nave, la galería o la covacha, como queramos llamarle, y cómo han fabricado las tinajas y las movían y las metían en esos receptáculos donde se albergaban toda la tinajería. Escaleras en potros, ya fotos más modernas. Vamos de tiempo. Bien. Las lumbreras es el elemento que queda visualmente hablando de lo que son las antiguas bodegas, ¿no? No es que queden ya muchas, pero todavía quedan algunas y se ven las lumbreras, ¿no? Podría hablaros de cómo se fabrican las tinajas de cemento, pero quizá eso se pueda hablar un capítulo de ingeniería o de cerámica, ¿no? Los envases, como se puede hablar de que se aumenta de entre 300, son 8.000, a ver que lo leo, los litros que caben en una tinaja de barro, en arrobas, siempre de 300 a 600 arrobas, pasan a las de cemento ya de 800 a 1.000 arrobas. Entonces, las arrobas son 16 litros. Estamos hablando de capacidades de 16.000 litros, las grandes vasijas o envases de cemento, frente a los 3.000, 4.000 litros que tienen unas tinajas de barro, ¿no? Para que os hagáis una idea de las capacidades que había en esa época, ¿no? El peso de una tinaja de 500 arrobas podría ser unos 3.000 kilos. Había que manipular unos envases de ese tipo y se empezaron a construir las de cemento en 1920 aproximadamente y empezaron a cambiarse y a alternarse con las de cerámica, que eran las de barro que existían desde el siglo XIX y siguieron existiendo hasta mitad del siglo prácticamente, ¿no? No sé si... También tengo una imagen de una zona de la bodega que es el laboratorio, con los instrumentos de un laboratorio.
Traigo aquí un pesamostos y una pipeta también para que medía. Antonio Bermúdez ya hizo una charla curiosa sobre este tema, pero vamos, si alguien quiere también lo puede ver. Pero todo el tema de química y todo eso de las bodegas, que es un tema amplio, sería bueno tratarlo en otra charla diferente y aumentar nuestros conocimientos de las bodegas. También traigo una pajuela de azufre, que la quería haber prendido, pero podíamos habernos salido al todo, ¿no? Esto era para desinfectar. Se metían en un cazo de la tinaja, se prendía fuego, porque esto gotea, y sale lo que era probado antes de venir casi en la física. Porque echa un sorprendido, porque dice, pero bueno, he venido desinfectado. Y se mete en un cazo y cuando se acaba ya, pues se saca, ¿no? Y toda la gota no cae en el vino. Se puede utilizar con algo de mosto de vino en la tinaja, en caso de que fuera necesario, por alguna bacteria o porque se prueba y está con ácido acético, el vino blanco se picaba y había que desinfectar, es muy importante. Lo más normal era hacerlo en vacío, cuando la tinaja está limpia, pues se desinfectaba la tinaja con las pajuelas. También había pastillas, los mostos son un sistema, se mete en un vasito de mosto que tiene un recipiente con calibrado y te da el grado que tiene el mosto. Ahora lo hacen con máquinas que no tienen nada que ver, pero todos estos objetos y este otro sistema que también está para... Tenía dos o tres casadillos, lo he traído por si acaso para adornar un poco la Pues ya pasamos a la última etapa de lo que es prácticamente la bodega, que sería el embotellado o el envasado del vino ya terminado en barricas, los toneles, los famosos toneles, que son de 300 litros, 350 y el media pipa y luego la pipa, un nombre, no me acuerdo bien el nombre técnico que le llaman, pero había de varios tamaños y para transportarlo se metía en bocoyes, que eran más grandes. Los toneles de transporte, que eran los carretones que salían, que tenían una especie de... podían transportar hasta 800 litros en un barril grande y lo transportaban a los envases que tenían al ferrocarril para sacarlos del pueblo, ¿no? Esto eran para envasar directamente en toneles y vender el vino ya en toneles. Esta imagen seguramente sea del norte, no es de aquí. Y aquí hay una embotelladora donde encapsulaban, encorchaban, encapsulaban, llenaban las botellas en cajas, todo siempre de forma manual, con una pequeña máquina de ayuda y para sacar el vino. Esta otra imagen se ve que es un lagar o una bodega del norte, porque es de piedra, seguro que era de La Rioja o de algún sitio, y aquí estaban las señoras encapsulando, encorchando y preparando las botellas. Etiquetando también, todo había un proceso. En Manzanares no se embotellaba mucho, pero también se embotellaba algo. Espinar embotellaba en los años 30, los años 20, se hacía vino, se vendía también vino embotellado. No mucho, pero se vendía también. Y aquí tenemos el laboratorio con todos estos artilugios para poder examinar químicamente pues, el proceso del vino, para controlarlo, y ya no existía el frío como existe ahora, el control informatizado de los grandes envases de acero inoxidable, pero sí había un pequeño control de alcohol, de cómo estaban los alcoholes, o cómo fermentaba, cómo se iba haciendo el vino. Ahora los laboratorios son todos informatizados. Y esto es el bocoy, que es el carretón, que tiene una especie de cadenas que suben y bajan, el bocoy, que es el gran tonel, es un tonel de gran capacidad que transportaban de la bodega al ferrocarril. Y era un continuo trasiego de bocois por el Paseo de la Estación, por la calle General Aguilera, por la vereda, hacia todas las bodegas, siempre al ferrocarril a transportar, hasta que ya llegaron los vehículos, los camiones con depósitos que sustituyeron un poco al ferrocarril. Pero era tremendo la época el pueblo es que vivíamos alrededor del vino y de todo lo que generaba la venta del vino, los comerciales,
los carreteros, los toneleros, limpiando bodegas, transportando. Aquí tenemos la imagen. Yo creo que esta es de Manzanares, ¿eh? La estación, esto era el muelle de carga, que bueno, esta nave se incendió y desapareció, y aquí y aquello se ve una torre alcoholera con una, y esa sería donde, creo que es donde está el pabellón polideportivo. Había una bodega, la pista de frontón, al lado del campo de fútbol. Ah, está al revés la foto, entonces, o algo. Pero esta no es la estación, la estación está aquí atrás, ¿no? Sí, entonces sí que se ve más lejos, porque la bodega que te digo estaría por aquí. Estos son envases que están trasegando, con las bombas de mano, están trasegando desde los barriles, de los bocaux, y están llenando unos envases tremendos. Antes se llamaban foudres, es un nombre de un envase francés, antiguamente se transportaban en pellejos. El foudre es un envase de madera, pero esto es un vagón entero lleno de vino, ¿eh? O sea, salía vino aquí a ver. Y yo creo que ya con esto se da por acabado, ¿eh? Porque no tengo más. Podía haber traído más fotos, pero